No sé si lo que escuché fue un rugido, un lamento o una especie de alarido deformado por la densidad del aire húmedo, pero aquello retumbó entre los árboles como si los mismísimos pulmones de la selva hubiesen exhalado una maldición. Si disfrutas de este relato, me sujetaba con fuerza a la barandilla de la vieja lancha, apenas podía apartar la vista del horizonte de vegetación interminable que se cernía sobre nosotros, repleta de vida, al mismo tiempo, cargada de algo siniestro. El motor fuera borda traqueteaba con un ritmo irregular, escupiendo humo y vibraciones que hacían que mis dientes rechinaran de manera casi inconsciente. El guía, un hombre delgado y curtido llamado Arlindo, no hablaba mucho desde que habíamos dejado atrás el último poblado ribereño, pero sus ojos no se despegaban del cauce, y de vez en cuando murmuraba palabras en un portugués rápido que no comprendía del todo, como si invocara protección. Me limité a revisar por cuarta vez el inventario, una mochila con herramientas, baterías de repuesto, una linterna de largo alcance, una radio de emergencia con señal satelital, mi identificación como técnico contratado por la Subdirección de Infraestructura del Ministerio, y una carpeta de informes donde constaba que la Torre 14 instalada hace más de una década en una meseta del Parque Nacional de Jaú, había dejado de transmitir desde hacía 11 días, y que su equipo de mantenimiento habitual no había informado. Se suponía que la misión era simple, evaluar daños, cambiar piezas, y reactivar el módulo emisor, pero cuando el cielo empezó a cerrarse sobre nosotros con una capa de nubes bajas y pesadas, y el canto de los pájaros fue sustituido por una especie de silencio vibrante, comprendí que la selva no nos estaba dando la bienvenida, sino evaluándonos, oliéndonos, esperando a que pusiéramos un pie en tierra para saber si merecíamos vivir. Atracamos en una orilla fangosa donde los restos de una embarcación similar a la nuestra estaban volcados entre raíces y troncos, con una lona desgarrada que ondeaba como un espectro en miniatura, y aunque el guía no dijo una palabra, sus pasos se volvieron más tensos, sacó su machete y su mirada se clavó en el interior del sendero que se abría entre los helechos gigantes. Caminamos durante casi una hora bajo un dosel tan denso que la luz parecía filtrarse con esfuerzo, y los insectos nos devoraban con ansia, ignorando los repelentes. El primer indicio fue el olor, un hedor viscoso que no podía asociarse con putrefacción común, sino con una mezcla imposible entre carne húmeda, metal oxidado y algo más, algo agrio y denso que parecía pegarse a las paredes de la nariz. Después vinieron los objetos, una bota abandonada cubierta de lodo seco y hojas, un par de herramientas dispersas entre la maleza, una botella de agua con el logo del ministerio, vacía y aplastada como si algo la hubiese estrujado con una fuerza bestial. Y luego el silencio absoluto, una pausa tan brutal que incluso el murmullo de los árboles pareció extinguirse por respeto o por miedo, y en medio de ese abismo acústico, alcanzamos el campamento. Las tiendas estaban rotas, algunas desinfladas, otras desgarradas con violencia, mostrando cortes que no eran de cuchillo ni de garra conocida, sino de una fuerza brutal y desorganizada, como si alguien hubiese intentado arrancarlas del suelo sin entender su forma ni su propósito. Las mochilas estaban abiertas, desparramadas, algunos objetos cubiertos de una sustancia marrón y espesa que no identifiqué. Encontramos un cuaderno de notas parcialmente quemado, páginas arrancadas, nombres tachados, dibujos extraños en los márgenes, y una última frase escrita con trazo tembloroso en la contraportada que decía "no es un animal", lo cual bastó para que Arlindo se santiguara por primera vez desde que habíamos zarpado, y murmurara en voz tan baja que casi no lo oí: "Mapinguari ainda camina". No me atreví a preguntar qué significaba, porque algo en su tono, en la forma en que su mandíbula temblaba y su machete bajaba apenas unos centímetros, me lo impidió, y lo único que hice fue mirar hacia el interior de la selva. La torre seguía sin emitir señal alguna cuando finalmente logramos abrirnos paso entre los restos del campamento, y aunque las baterías estaban intactas y los cables apenas mostraban daños menores por la humedad o por el paso del tiempo, algo parecía haber succionado la energía del lugar, dejándolo sin transmisión. El guía no dejaba de mirar al bosque, con los hombros tensos y los labios apretados, murmurando cada vez más seguido aquellas oraciones, y aunque intenté concentrarme en mi trabajo, relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon, los nodos de alimentación, encuentra reemplazando las placas de fusión y reseteando el transmisor base, cada nuevo pitido negativo de la radio me llenaba de desesperación. Las primeras señales que sentimos fueron sutiles pero innegables, pasos donde no debía haberlos, crujidos, respiraciones lejanas que se apagaban en cuanto alzábamos la linterna, y justo antes de dormir, descubrimos marcas en el barro alrededor del perímetro, huellas gigantescas, de más de 40 centímetros de largo,
con una forma imposible de clasificar, como una amalgama grotesca entre pie humano y extremidad primitiva, con dedos gruesos y garras romas, impresas con tal profundidad que era evidente que el ser que las había dejado no solo era enorme, sino pesado, densamente musculado, como un mamífero prehistórico oculto entre el follaje. Arlindo las vio y retrocedió de inmediato, con los ojos abiertos como platos, su voz entrecortada, repitiendo una y otra vez que aquello no era obra de ningún animal conocido, que debíamos irnos cuanto antes, que el Mapinguari no toleraba la presencia de extraños, que estábamos despertando una furia antigua, una presencia que los viejos del río nunca nombraban en voz alta porque hacerlo era invocarla, y que si no volvíamos ahora, no habría camino de regreso. Pero yo, lleno de arrogancia, insistí en quedarnos, aseguré que debíamos reparar la torre o al menos intentarlo, dije que aquello debía tener una explicación racional, que quizás era un tapir, o un oso hormiguero, o alguna especie desconocida, y aunque él me miró con desprecio, accedió a quedarse una noche más, a regañadientes, prometiendo que, si algo más ocurría, nos iríamos sin mirar atrás. Esa misma noche, cuando el fuego apenas resistía las primeras gotas de una llovizna persistente y cuando el canto de los insectos fue reemplazado por silencio, opresivo, como si la selva hubiese contenido su respiración, ocurrió lo inevitable, lo que en retrospectiva era la única consecuencia lógica de haber ignorado todas las señales, todos los presagios del entorno. Primero vino el estruendo, un sonido seco y brutal, como si un árbol hubiese sido derribado de raíz con un solo golpe, seguido de un rugido sordo que parecía brotar desde el fondo de la tierra, una vibración grave que se sintió en el pecho, y luego, la oscuridad se iluminó con el fogonazo de mi linterna, que apenas alcanzó a revelar una sombra colosal entre los árboles, una silueta grotesca y erguida, cubierta de pelo apelmazado y brillante, con brazos desproporcionados que colgaban como mazos. Y una boca vertical abierta en mitad del torso, una grieta dentada que se movía como si respirara, como si aspirara el olor del miedo, como si nos saboreara antes de lanzarse al ataque. No recuerdo el momento exacto en que el guía gritó, ni cuando su machete fue lanzado al suelo, ni siquiera como el primer golpe hizo volar los restos del toldo como si fueran papel mojado, pero sí recuerdo el líquido rojo, el chorro violento que brotó de su costado al ser alzado por aquella garra monstruosa, y como sus gritos se apagaron antes de que su cuerpo tocara el suelo, absorbido por la maleza en un estallido de huesos rotos, y después, el vacío, el impulso de correr sin dirección, guiado únicamente por el instinto, por el pánico. Corrí selva adentro entre ramas que me desgarraban la piel, lianas que me atrapaban los pies, raíces que surgían como trampas, jadeando con el pecho ardiendo, sin saber si aquella cosa me seguía o si simplemente jugaba conmigo, y aunque la lluvia aumentó, el lodo se espesó y la oscuridad se volvió absoluta, no me detuve, porque algo me decía que si lo hacía, si siquiera miraba atrás, mi cuerpo sería capturado. No recuerdo cuántas veces me desmayé, ni cuánto tiempo estuve arrastrándome entre raíces que parecían manos deformes como si la selva, cómplice de la criatura, tratara de retenerme, pero en algún momento, mientras el amanecer se abría paso con una luz grisácea y húmeda, tropecé con una estructura semienterrada entre la vegetación, cubierta de musgo, líquenes y fango, una mole de hormigón con inscripciones borradas por el tiempo, pero lo bastante sólida para resistir, y lo bastante siniestra para hacerme dudar si entrar era peor que quedarme fuera. Este vídeo no es posible gracias a mi tobillo estaba torcido. Gracias por hacer esto tenía una herida que no recordaba haberme hecho, y mi mente ya no pensaba. La entrada estaba medio caída, pero logré abrirme paso a través de una grieta cubierta de raíces secas y excrementos de murciélago, descendiendo por un pasillo estrecho que olía a óxido, humedad estancada y algo más, algo que no identifiqué de inmediato pero que más tarde reconocería como ese mismo hedor imposible que impregnaba el campamento destruido, una mezcla orgánica y metálica que parecía venir de algo que no había dejado de respirar del todo. La estructura era más grande de lo que aparentaba desde fuera, y a medida que me internaba en sus entrañas, sosteniéndome en las paredes cubiertas de moho con manos temblorosas y arrastrando los pies, fui descubriendo puertas de acero abiertas a la fuerza, archivadores corroídos, estanterías repletas de cajas rotas y dispositivos analógicos que crujían al menor contacto, y en un rincón, protegido por 2 mesas volcadas y una silla oxidada, encontré un generador portátil cubierto por una lona verde, como si alguien lo hubiese dejado allí a propósito. Tardé casi media hora en hacerlo funcionar, pero al fin logré activar un banco de luces de emergencia que parpadearon con timidez, y una pantalla rectangular empotrada en la pared cobró vida, mostrando líneas de código antiguas,
menús en portugués y fechas que se remontaban a 1983, año que asocié de inmediato con las historias que mi padre me contaba de pequeño, sobre unidades del ejército desaparecidas en la Amazonía durante maniobras encubiertas, sobre hombres que nunca volvieron a casa y cuyas familias aún colgaban sus fotos en las paredes. Encontré un archivo de vídeo etiquetado con una sola palabra en mayúsculas, Infestacao, y al reproducirlo, la pantalla se llenó de interferencias hasta que surgió la imagen borrosa de una docena de soldados uniformados, apostados alrededor de lo que parecía ser una torre similar a la nuestra, con los rostros tensos y los fusiles en alto, mientras un zumbido grave y profundo parecía emanar desde el suelo mismo, y de pronto, entre los árboles, apareció, no una, sino varias siluetas similares a la que había visto devorar al guía, criaturas de pelo oscuro y piel gruesa, que se desplazaban con una lentitud engañosa, como si la gravedad misma no les afectara, hasta que, de un salto, una de ellas atravesó el perímetro y desgarró a uno de los soldados en dos mitades limpias, y todo se volvió caos, disparos, gritos, cuerpos cayendo, una cámara que giraba violentamente y se apagaba en una nube de humo, pero no antes de mostrar una imagen congelada, un rostro deformado por el pánico, y detrás de él, una boca abierta. La grabación terminó y entonces lo entendí todo, o al menos, lo suficiente para aceptar que aquel puesto no había sido olvidado, sino sellado para enterrar lo que había salido mal, lo que no habían podido contener, lo que ahora vagaba libremente por la selva con furia y una inteligencia suficientemente astuta como para cazar, para evitar cámaras, para esperar en silencio hasta que los humanos volvieran a invadir su santuario. Usando los restos del generador y una antena logré conectar la radio de emergencia a la señal satelital secundaria del ministerio, y durante 10 minutos eternos, repetí las coordenadas una y otra vez, con voz rota, interrumpida por interferencias, rezando para que alguien, en alguna oficina olvidada de Manaos, todavía escuchara esas frecuencias, y finalmente, justo cuando la batería alcanzó el 3% de capacidad, una voz respondió, una voz masculina, distorsionada pero comprensible, que pidió confirmación de identidad, situación y estado de salud, y aunque apenas podía articular palabras, logré decir lo esencial, que necesitaba evacuación, que era el único superviviente, que había una amenaza no identificada en la zona, que debían enviar un helicóptero de inmediato. Pasaron 5 horas antes de que escuchara el rumor de las aspas acercándose, un sonido que, por primera vez en días, me pareció casi celestial, y cuando el helicóptero descendió corrí hacia él como un animal herido que encuentra por fin una salida al sufrimiento, y al subir, ayudado por un brazo firme envuelto en un uniforme verde oliva sin insignias visibles, me desplomé en el suelo de metal, jadeando, llorando, agradeciendo a lo que fuera que hubiese escuchado mi señal, sin notar en un primer momento el silencio tenso en la cabina, ni los rostros de los dos hombres que me observaban desde los asientos laterales. Fue solo cuando el helicóptero tomó altura, cuando finalmente miré al hombre que me había rescatado y sentí que algo no estaba bien, porque su rostro, aunque humano, tenía algo familiar, una simetría demasiado perfecta, un brillo anómalo en los ojos, y al fijarme con más atención, noté las cicatrices en su cuello, líneas gruesas y curvadas como si alguien hubiera intentado coser algo desde dentro, comentando nos ayudas a llegar a más gente, en su abdomen, siempre os leemos bajo la camisa entallada, si no sabes qué comentar, ondulante, siempre puedes poner misterioso desde dentro que no era respiración ni latido, sino un desplazamiento autónomo, como si algo más habitara en su interior, algo con garras, algo con dientes, algo que respiraba por él, o quizás con él. No dije nada, no pude, porque en ese instante, su mirada se cruzó con la mía y sonrió, una sonrisa breve, mínima, que no llegó a los ojos, y comprendí, en ese gesto, que el helicóptero no me estaba llevando a casa, sino a otra parte, a otro lugar donde el silencio y las cicatrices no eran señales de curación, sino puertas abiertas a algo más profundo, algo que aún no había terminado de despertar. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.